Estas son 10 películas de terror para ver en cuarentena. Número 10. Zodiaco. Este escalofriante drama relata los crímenes de un psicópata en San Francisco, a finales de los años 60, el cual además se divertía dejando pistas en el periódico local. El dibujante Robert Gray Smith recibía las cartas en las que el asesino narra sus fechorías y se empeña en averiguar de quién se trata. El asesino del Zodiaco, como se llamó el criminal, es uno de los casos más famosos en la historia de Estados Unidos, sobre todo por su habilidad para burlarse de la policía con sus cartas y mensajes cifrados. Hasta la fecha, se desconoce el nombre de este personaje. Número 9. La invitación. Will y Eden fueron en el pasado una feliz pareja con un hijo en común, pero la muerte de este en trágicas circunstancias afectó irremediablemente a su relación, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Años más tarde, Eden regresa a la ciudad casada con otro hombre y como una persona diferente. Número 8. Voraz. Justine es una joven que se ha criado en una familia donde todos son vegetarianos y veterinarios. Al regresar en la facultad de veterinaria, la joven ve cómo todo su mundo se rompe y descubre otra realidad decadente y seductora, donde termina devorando carne humana e inicia una serie de consecuencias que no ve venir. Número 7. Masacre en Texas. Esta sangrienta película también está basada en una brutal historia ocurrida en ese estado norteamericano. Ed Gein fue un hombre que saqueaba tumbas para obtener huesos y pieles con los que confeccionaba muebles e incluso ropa. Número 6. Los extraños. Brian Bertino, director de esta película que se publicó como basada en hechos reales, explicó que tomó como inspiración los crímenes cometidos por Charles Manson a finales de la década de los 60. Número 5. Super Dark Times. La trama gira entre dos grandes amigos, Zack y Josh, y el interés que suscita en ambos, su amiga Allison, mientras van con otros colegas raros y marginales como Daryl y Charlie, hasta que les da por hacer el tonto con la katana del hermano de George, lo que lleva a un accidente que marca las vidas de todos ellos y define sus días mientras evitan a sus padres, mantienen amistades ahora frágiles y tratan de evitar caer en la locura. Número 4. Estación Zombie. La pequeña Sue-Ann y su padre toman el tren a Busan, ignorando que un virus mortal se extiende rápidamente por Corea del Sur. Cuando una infectada se cuela en el tren y empieza a atacar a los pasajeros, extiende el virus convirtiendo a las víctimas en una especie de agresivos muertos vivientes. Número 3. 1922. 1922 es una película de atmósfera cargada y densa, gracias en buena parte al clima enfermizo creado por el director de fotografía Ben Richardson, que ya hizo trabajos estupendos en Bestias del Sur Salvaje o Weird River. Y ahí encuentra su base más directa. Llega incluso a ser más efectiva que el relato original de King, una novela corta publicada en el recopilatorio en torno al tema de la justicia, Todo Oscuro sin Estrellas de 2010. Allí, el maestro era igual de directo, pero en términos de tensión, 1922 realmente es otro mundo. Número 2. El Ritual. El Ritual es extremadamente sintético. Un grupo de hombres que están haciendo un viaje de senderismo por los bosques nórdicos en memoria de un amigo fallecido se ven obligados cuando uno de ellos se disloca un tobillo a tomar por un atajo y adentrarse en un bosque. Para resguardarse de la lluvia, pasarán una noche en una cabaña abandonada a partir de la cual empezarán a tener visiones relacionadas con un extraño culto pagano. Número 1. Terror en Amityville. La historia tuvo lugar en 1974, luego de que la policía recibiera una llamada para acudir al mencionado domicilio y dentro encontró que Ronald DeFeo Jr. había asesinado a sus padres y hermanos con una escopeta. Un año más tarde, la familia Lutz se mudó a esa vivienda y fue víctima de sucesos paranormales. Muchas gracias por llegar hasta el final. También te recomendamos ver los videos que a continuación te mostramos, dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.